Buenas tardes, compañeras, compañeros, espero que se encuentren muy bien. Les saludamos desde el canal de YouTube del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Vamos a iniciar la presentación del libro Querétaro, Historia de Lucha, Izquierda y Luchas Sociales en Querétaro, de Kevin Simón Delgado. Kevin, bienvenido, un gusto que estés por acá. Gracias, Jaime. Gracias, Liliana. Un saludo a todas las personas que nos ven. Muchas gracias, Kevin. Liliana, agradecerte mucho aceptar la invitación para estar este día con nosotros. No, pues gracias por la invitación y pues gracias por el espacio para difundir este material historiográfico. Muchas gracias. Bueno, no somos de muchas ceremonias en el CEMOS, pero les quiero contar que tanto Kevin como Liliana son historiadores, ambos forjados literalmente en la Universidad Autónoma de Querétaro, aunque han seguido después otras trayectorias y han tenido sus espacios de conocer y participar de otras instituciones, pero esencialmente su formación como historiadores ha sido en este espacio. Bien, para no ser mucho más extensos, queremos agradecerle a Kevin, quien amablemente nos donó un ejemplar de Querétaro Historia de Lucha, que puede ser consultado en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, para quienes estén interesados e interesadas. Y vamos a hacer la presentación el día de hoy a partir de los comentarios tanto de quien está hablando en este momento, Jaime Ortega, como de Liliana. Entonces, Liliana, por favor, si te parece, vamos a comenzar con tu intervención, con tus apreciaciones. Posteriormente yo tomaré la palabra para hacer lo correspondiente y hacia el final escucharemos al autor, que será nuestro interpelado. De nuevo, muchas gracias, Kevin, y muchas gracias, Liliana. Todo tuyo el espacio, Liliana. Gracias. Bueno, pues buenas noches, tardes, a quienes nos estén escuchando. Agradecer primero a Kevin por la oportunidad de leer este material. Ya le había comentado anteriormente, leí el borrador y bueno, desde entonces hicimos como las anotaciones que nos pidió. Tuvimos la oportunidad también de presentarlo en la facultad, donde ya también le puntualicé como varios puntos importantes de esta obra, pero pues me parece también muy interesante que nos abran este espacio para difundir este material, sobre todo en un espacio tan simbólico como es CEMOS. Espero acotarme al tiempo y pues es una obra muy extensa, entonces espero como hacerle justicia y resaltando los aspectos más importantes desde mi perspectiva como investigadora y como historiadora. Bueno, quiero comenzar comentando que en aquella ocasión que presentamos el libro, Kevin hacía la anotación de que trato de hacer como un periodismo histórico, una suerte de periodismo histórico, aunque quizás no sea el término más adecuado. Él mismo lo anotaba, pero lo que sí, la intención era alejarse como un poco de lo académico, ¿no? De estos marcos que nos ponen en las tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado para nuestros trabajos y nuestras investigaciones. Creo que lo logró muy bien, pero sin embargo, a pesar de que sí se aleja de lo académico, yo sí quiero resaltar como algunos puntos que tienen que ver con el aporte académico que tiene su obra. Y el primero y el primordial que yo resaltaría, y que ya lo resalté también en aquella ocasión, era el punto de saldar una deuda historiográfica en cuanto a la historiografía queretana. ¿Por qué hago esta anotación? Porque si bien recientemente la academia ya ha impulsado como varios estudios sobre otro tipo de actores, es decir, la historiografía queretana tradicional se enfocaba como en estas glorias, y muchos libros se llamaban las glorias queretanas, dejando de lado como aquellos actores del pueblo, las disidencias, lo que era contrario como a la normativa tradicionalista, no se rescataba. A partir de los años 90 creo que la academia ha hecho bastante
en cuanto a rescatar este tipo de actores, pero se habían enfocado como en el siglo XIX, en la época colonial, y sobre todo también, que se me olvidó comentar en aquella ocasión, muchos de estos estudios se centran solamente en las tesis, se quedan en tesis tanto de licenciatura como de maestría, y muy pocos son publicados. Entonces, se agradece en este punto, creo que es a lo que yo me refiero con saldar la deuda historiográfica, que en el libro de Kevin rescata aquellos otros autores, ¿no? O sea, aquellos otros actores de la historia queretana, ya no es la historia tradicional, donde solamente se enfoca en las élites económicas y políticas, sino que rescata otros actores que la historiografía no había rescatado, pero no solo eso, sino que hace todo el proceso de investigar, de plasmar en las páginas y además de difundir, es decir, a través de la publicación y a través de mismo labor de difusión del libro, hace todo el ciclo no completo de esta investigación. Entonces eso se agradece y como digo, se salda una deuda historiográfica que existía en la historiografía queretana con estos otros actores que no habían sido retomados por la historiografía. ¿A qué me refiero con estos actores? Bueno, los actores que él rescata, pues obviamente son aquellas disidencias, aquellos resistencias, si se puede llamar de alguna manera, aquellos luchadores sociales, aquellas izquierdas que de cierta manera se van a contraponer como al oficialismo y a la institucionalidad que existía en ese momento en Querétaro. Entonces, en el segundo punto, en el aspecto historiográfico, yo resalto también que pone a debate también este discurso, justo al rescatar las izquierdas, las disidencias, las resistencias. Lo que pasa en Querétaro es que mucha de la historiografía que existía solamente marcaba como pues las glorias queretanas, sin tomar en cuenta que sí hubo resistencias, que sí hubo disidencias, que de cierta manera sí hubo un discurso o una narrativa o luchas sociales que se contrapusieron al discurso oficialista. Entonces, también lo que hace Kevin es muy loable al poner en debate este discurso. Ya algunos autores de historia lo habían hecho, algunos científicos sociales, algunos politólogos ya lo habían hecho, pero en este caso creo que se logra comprobar que precisamente el discurso modernizador o la modernización del Estado de Querétaro no vino pacífica, sino que vino con toda una resistencia y que esas resistencias también existieron y están plasmadas en el libro de Kevin. Para ejemplos, pues bueno, a mí que me interesa como la historia de los obreros, yo creo que el segundo capítulo viene plasmado de ejemplos y de ejemplos y de ejemplos de organización obrera que se contrapuso a las dinámicas de modernización que hubo en el Estado. El tercer punto en cuanto a la parte historiográfica, las fuentes y la metodología con que se trabajan estas fuentes. Ya se ha notado mucho que es parteaguas en su libro porque rescata los fondos de la DFC, que son, creo que yo se lo anotaba, yo no conozco un estudio en Querétaro que haya hecho uso de este tipo de fuentes. Entonces Kevin ya en ese sentido, pues hace como historia, ¿no? Al rescatar este tipo de fondos. Prensa oficial, prensa no oficial, archivos personales y una gran cantidad de fuente oral, muchas entrevistas que plasma en su texto. Y no solo eso, o sea, no es solo rescatar, uno como historiador sabe que al tener demasiadas fuentes se viene el proceso metodológico, ¿no? O sea, la parte más complicada que es cómo empatarlas, cómo contrastarlas, cómo hacer crítica de fuentes. Creo que Kevin lo hace muy bien en este trabajo. Para mí resulta como un ejemplo metodológico de cómo contrastar fuentes, de cómo trabajar de manera crítica cuando tienes un sinnúmero de fuentes, ¿no? De hecho, él lo comentaba en aquella ocasión que cuando él empezó a estudiar las izquierdas, todo el mundo le decía que pues iba a salir como un librito, ¿no? Porque pues no había fuentes, no había
no había izquierda en Querétaro. Y lo que le muestran las fuentes es que al contrario, ¿no? Que sí existía como una vasta cantidad de personas que sí habían hecho resistencia, sí habían pertenecido a la izquierda y que sí eran luchadores sociales. Entonces eso se muestra claramente en todas sus fuentes que nos plasma en este libro. Otra labor muy loable que también considero que es que también salva una deuda historiográfica es que en Querétaro no existen estudios contemporáneos desde la historia, desde la disciplina histórica. Lo han hecho las ciencias políticas, ciencias sociales, pero incluso el periodismo, pero desde la historia no se ha hecho una historia contemporánea de Querétaro. Entonces, creo que aquí Kevin también hace una labor increíble porque pues se vuelve libro de consulta. Al final es poco lo que existe de historia contemporánea de Querétaro y hecha por historiadores, creo que son mínimas. O sea, me atrevería a decir que solo Marta Eugenia Ugarte y Kevin han hecho como lo propio en cuanto a historia contemporánea de Querétaro se refiere. ¿Qué se logra bien? Una vez que yo expongo estos 4 puntos que para mí son relevantes, no es que sean los únicos, para mí son los más relevantes. Bueno, yo lo comentaba en la vez anterior, que lo que se logra con con este trabajo de Kevin es sentir un trabajo de historia muy viva, ¿no? O sea, lo que todos los historiadores aspiramos, a hacer una historia que se sienta viva, no solo cuando la estás leyendo, sino cuando para la misma gente. Yo vi la respuesta que ha tenido todos sus libros que ha hecho Kevin, es decir, la gente se siente parte de la historia que está narrando Kevin, y eso se logra gracias a que él en sus libros, una parte fundamental es que pone como protagonistas a los actores, a los que él consultó, las entrevistas, eh, las fuentes, lo prioriza en su texto. Y eso se ve cuando ellos son protagonistas, se ve porque se siente la historia, se sienten las personas, las que están hablando son ellas, y Kevin lo hace muy bien, o sea, tiene una pluma muy buena que logra transmitirnos a esa historia personal, pero obviamente contrastada con la historia local, con la historia macro, y para mí pues es muy interesante, ¿no? Ver este tipo de historia que se siente cuando uno la está leyendo. ¿Qué otro aspecto nos deja también el libro de Kevin? Creo que como lo comenté, como es una de las pocas historias contemporáneas que existen en Querétaro, y al contener tal cantidad de fuentes, creo que ya se vuelve una obra obligada para consultar, tanto para historiadores que nos interese el tema, como para los que no nos interese el tema. ¿Por qué? Porque te hablan no nada más de las izquierdas, de las luchas sociales, sino que nos las contextualiza en el marco político local y en el marco político nacional. Entonces nos hace una historia extensa de lo que es Querétaro en estas temporalidades, lo cual, como les comento, no existe actualmente. O sea, yo me atrevo a decir que pues es el historiador contemporáneo obligado en estos momentos, porque no existe un trabajo que rescate tal cantidad de fuentes y te pongan en un contexto local y macro, ¿no? Entonces es un libro obligado para consulta. En este sentido también quiero resaltar un aspecto que también nos deja este libro, y es ese contraste, que hace de manera constante. Se ve mucho más en el capítulo de los partidos, pero está en todo el libro, y es poner siempre a contraste lo local con lo nacional. Y aquí podemos percibir cómo las dinámicas locales muchas veces distan mucho de las dinámicas nacionales, lo cual yo también he encontrado mucho en mis investigaciones sobre el movimiento obrero queretano,
que muchas veces el movimiento nacional o lo que nos deja la historiografía nacional no empata con lo que está pasando en Querétaro. Entonces, en el libro de Kevin se ve muy claro estos contrastes que muchas veces existen. Por ejemplo, yo retomaba esa vez el caso del PPS, porque se ve muy claro que las dinámicas como se movió el PPS en el caso queretano fue muy diferente a cómo se movió en el caso nacional. Entonces también se vuelve un libro de referencia para ver cómo estas dinámicas locales que en muchos estados se dieron, no sé, que no fueron la misma dinámica eh, en, en lo nacional que en lo local. Muy bien, eso es en cuanto a aspectos generales. El libro como estructura tiene 3 capítulos y tiene como ejes temáticos, a grandes rasgos, él mismo los voy a retomar porque él mismo los nombra así: el movimiento armado socialista, la lucha obrera y la lucha electoral. Como les digo, estos son como los grandes ejes en los que se mueve el libro, pero yo insisto que los grandes protagonistas en realidad son los actores, los que entrevista, son como los grandes actores que dan como el sustento a estos ejes temáticos que maneja Kevin. Y si bien el libro tiene estos ejes, o un eje macro que es como la lucha social o las izquierdas, no te pierdes porque pues esos son los ejes, pero sí se puede leer de manera independiente cada capítulo. Entonces eso también se agradece en un libro que puede ser de consulta, que tú puedes ir a un capítulo, a un apartado de un capítulo, y lo entiendes perfectamente sin que tengas que leer todo el libro, ¿no? No es cronológico y vuelvo, un aspecto más que es que guarda un libro de referencia, ¿no? En cuanto al primer tema sobre el movimiento armado, quiero anotar que todo el mundo piensa que Querétaro no es pues un estado donde figure el movimiento armado como si es como en otras regiones. No es un lugar focalizado de guerrilla, pero Kevin lo que hace es rescatar precisamente el impacto que llegó a tener en la guerrilla en este estado. Sí hubo, efectivamente, no fue un estado aislado como se quiere hacer pensar en el discurso oficial, donde aquí no pasaba nada. Kevin nos demuestra que sí llegó a pasar, que sí hubo impacto, y rescata a todas estas personas que nacieron, que por algún momento aquí generaron alguna agrupación. De hecho creo que hay una en la Sierra Gorda que él retoma, o que ya se establecieron aquí una vez después de su lucha guerrillera. Entonces Kevin rescata muy bien todos estos actores que participaron, que estuvieron relacionados con la guerrilla y que de alguna u otra manera tuvieron injerencia o presencia aquí en Querétaro. Y lo interesante de este capítulo es que Kevin hace un contraste muy bueno entre lo que narran las personas a las que entrevista, lo que rescata de la DFC también, y el discurso que tiene la prensa, ¿no? El discurso oficial. Entonces es muy bonito ver cómo está este contraste, porque mientras la prensa los denomina de cierta manera, o las autoridades los denominan de cierta manera, ejemplo, terroristas, en fin, o sea, como una serie de calificativos, él al plasmar las entrevistas nos muestra esta otra parte, ¿no? La parte de las personas. Y yo le rescataba en ese momento el testimonio de Cliserio, Gaeta, que decía que en uno de sus interrogatorios el interrogador le dijo que era terrorista, y pues que se pusiera ahí en el testimonio que él era terrorista. Y Cliserio le reclama que pues esa palabra él no la conoce y que él no se admite como terrorista, que él solamente andaba en la lucha de campesinos, ¿no? Entonces vemos como estas dos partes, el discurso oficialista de los calificativos hacia ellos, y la parte humana, ¿no? La parte del actor, que pues para nada él se ve así, él se ve como un luchador social, ¿no? Y este contraste se plasma muy, muy bien en todo este primer capítulo que nos narra Kevin.
repito, es como leer la historia viva. El segundo capítulo, y es el que más me gusta por mis gustos personales, La lucha obrera. Él empieza con algún aspecto bien relevante que yo también he notado, que es muy, muy interesante ver que en la historiografía existe un amplio panorama de la modernización de Querétaro, de la industrialización. Hay muchos libros que hablan de eso, pero no de los obreros. Entonces ahí se ve como pues una paradoja muy importante, ¿no? O sea, cómo existe un proceso de industrialización tan grande que está plasmado en las páginas, pero no existe como la contraparte, ¿no? El trabajador, el obrero, no está registrado de la misma manera. Entonces, ya en este sentido, pues Kevin también vuelve a saldar una deuda al rescatar este tipo de actores sociales y que nuevamente también vuelve a poner en duda aquel discurso de paz laboral que tanto se emite en los medios oficiales, ¿no? Y yo que he consultado como archivos de conciliación y arbitraje, pues podemos darnos cuenta que no existe tal paz laboral aquí en Querétaro, y obviamente Kevin ya también en toda su narración nos da cuenta de ello, ¿no? De estos años donde el movimiento obrero estuvo muy, muy activo y que también se tuvo que enfrentar como a este discurso oficial. También puntualizas como las particularidades de la corporativización a partir de la presencia de dos centrales, una local, una nacional, que va a seguir los mismos intereses a pesar de que una es local y otra es nacional, y que las dos estaban al servicio del poder local, ¿no? Donde se buscaba privilegiar como esa famosa paz social, y también haces el contraste con las fuentes hemerográficas de cuál era el discurso que se emitía hacia estos luchadores sociales, hacia este movimiento obrero, y cómo efectivamente la prensa lo apreciaba de una manera, mientras ellos se veían de otra manera, ¿no? Bueno, ya aquí narras perfectamente cómo estos actores se tenían que enfrentar como a estas dinámicas oficialistas, y sí hubo cierta represión, y entonces también das cuenta de ello. Y yo ahí, como te comentaba anteriormente, ¿no? Yo, si bien hay muchas veces que se le tilda al movimiento obrero queretano como siguiendo el discurso de Flores Solague, se le tilda de pasivo, de falta de conciencia de clase, con tu recuento, con tu amplia exposición de fuentes, más bien tú como nos decías en aquel momento, ¿no? Yo no dejo como un libro con más aspiraciones teóricas ni nada de eso, sino que expongo tal cual lo que me dicen las fuentes. Ahora sí que para que venga otras personas y hagan como su lectura teórica, ¿no? Este capítulo me dejó muchas preguntas. Yo, al contrario de lo que Flores Solague expone, que era un movimiento sin conciencia de clase, agachón, yo me pregunto más bien qué podían hacer, ¿no? Ante tal situación, cuando tenían un gobierno opresor, dos centrales, una local, una nacional, enfrentándolos, crisis, en fin, todo un combo que yo me interrogo, y aún así con todo este combo, crisis, centrales, corporativización, pudieron manifestarse, hubo manifestaciones, hubo movimiento obrero organizado. Más bien eso es para mí lo que se queda a debate, ¿no? Si realmente fue un movimiento obrero agachón, yo lo pongo a debate, ¿no? Y estas son cositas que también vas dejando como en los capítulos, ¿no? Cosas que nos quedan a nosotros para análisis y para debate, y espero que lo que se pueda hacer en los siguientes años. Tú ya nos dejas el material y creo que eso es muy, muy valioso.
El siguiente capítulo está dedicado como a los partidos de izquierda, pero desde la perspectiva local. Nuevamente vuelves a dar cuenta de su devenir de cada partido, de los que se denominaban izquierda, haciendo este contraste con lo nacional siempre, local, nacional. Y también en este capítulo yo considero que nos dejas otra vez puntos como muy importantes a reflexionar para estudios posteriores, por ejemplo, no sé, la forma en que ellos se autoperciben, se autocritican, los mismos participantes o militantes en estos partidos, en las narraciones ya ellos mismos, desde la lejanía, desde la actualidad, hacen su propia lectura, ¿no? De ellos mismos. Entonces, el que tú plasmes esas relecturas que ellos hacen de ellos mismos, también nos dejan muchas interrogantes como historiadores cuando ellos dicen que vean a los del Partido Comunista de manera distinta, que ellos eran trabajadores, que se percibían de otra manera, o que ya vean por qué no pudieron incidir tanto en la sociedad. Entonces, esa autocrítica, esa relectura que hacen ellos mismos de su militancia, también se vuelve una fuente para nosotros como historiadores, porque ellos mismos ya, o sea, desde su percepción misma, ¿no? Entonces, eso también es como algo muy, muy importante que dejas en este capítulo. Y bueno, ya marcar las particularidades de cada movimiento en el ámbito local, que siempre contrastas con lo nacional, es como algo que yo lo llamo metodológicamente también para, si a los estudiantes que nos estén escuchando, creo que es un ejercicio muy bueno lo que tú haces para que siempre nos piden en este momento contrastar lo local, lo nacional, contrastar fuentes, hacer una crítica de fuentes. Creo que tu libro también funciona en ese sentido, ¿no? Metodológicamente para quienes aún están cursando la licenciatura, la maestría, creo que deberían de retomarlo como un ejercicio metodológico. Y bueno, para concluir, creo que como comenté, nos dejan muchas interrogantes, mucha información, y eso se agradece mucho en un libro de historia, ¿no? En un libro contemporáneo de historia. Y yo quiero cerrar con la misma parte que cerré la vez anterior, porque considero que es lo que a mí me llegó muchísimo. Yo, la primera vez que yo me acerqué al movimiento obrero cuando entré a la licenciatura en historia fue a través de este personaje de Arnulfo. Arnulfo era un militante del Partido Comunista que fue de los pioneros en el movimiento queretano. Hizo una huelga, un paro, antes de que empezara una empresa llamada Kimberly Clark en San Juan del Río. Esta persona, yo lo conocí a través de otro militante del Partido Comunista, el profesor Flores Espíritu, y él me habló de él. Yo iba en primer semestre y pues fue como muy impactante porque fue un desaparecido de esta guerra sucia. Bueno, según las investigaciones de Kevin, es el único desaparecido y pues asesinado también por el Estado, por ser sindicalista, por ser luchador social. Entonces, para mí fue muy significativo volverlo a encontrar en tu libro, porque fue la primera investigación que yo también hice a partir de la fuente oral con el profesor Flores Espíritu. Entonces, yo me quedo con este testimonio que daba uno de tus entrevistados, Jorge Mujica Murías, que se convirtió en activista en favor de los migrantes y quien te relata lo que voy a leer a continuación. Dice: cuando los inmigrantes nos lanzamos a las calles en el año 2006, a mí me dio por pensar en Arnulfo, porque resultó que el heredero y dueño de la Kimberly Clark en sí, más ni menos que Jim Sensenfeld, congresista federal republicano del estado de Wisconsin. De él era la propuesta de que estar sin papeles en Estados Unidos debía considerarse un crimen federal, y contra esa propuesta fue que marchamos
por millones hasta derrocarla. De lejos me acordé de Arnulfo y su desaparición, aunque no totalmente, por supuesto, me dio la sensación de que, aunque fuera un poquito, lo habíamos vengado. Y si bien no consideraría tu libro una venganza, sí consideraría tu libro un poco de justicia hacia estos actores sociales que no habían sido rescatados en la historiografía queretana y que, a decir de ellos, pues sí padecieron muchísimo su militancia, su ideología y sus posturas personales al estar en un estado pues que, como hasta la fecha se ve, por lo menos en el discurso político, es de derecha. Creo que el hacerles justicia es una de las grandes labores que deja tu libro, y pues por eso se agradece, ¿no? Nada más cierro con la invitación a que se retome, a que lo lean, y si bien no son, como decía un comentarista, que le sirve para rescatar la historia de Querétaro, yo creo que también puede servir como contraste para ver las otras izquierdas, ¿no? Aquellas izquierdas, aquellas luchas sociales locales. Y pues nada, esa sería mi colaboración. Espero haberle hecho justicia a tu libro. Muchas gracias, Liliana Cabrera, te agradecemos mucho tu comentario, ha sido muy enriquecedor. Y bueno, por parte del CEMOS me tocará a mí ahora hacer un breve comentario sobre esta densa obra. Es larga, efectivamente, son más de 500 páginas. Aquí pueden ver el ejemplar. Está el mismo, bueno, no este mismo, pero sí otro, está en el CEMOS, son casi 700 páginas. Y bueno, agradecerle, por supuesto, a Kevin. Está publicado por la Universidad Autónoma de Querétaro en el año 2023. Y creo que el comentario que nos ha hecho la compañera Liliana Cabrera da una mirada desde la disciplina y el oficio de la historia, ella particularmente como especialista interesada y cultivadora de un género un poco menos trabajado que de la historia de las izquierdas, al menos en tiempos contemporáneos. Es cierto que tampoco las izquierdas han tenido en los últimos años mucha fortuna, y quisiera empezar por esto. En el libro El comunismo, otras miradas desde América Latina, que compilaron Horacio Crespo, Máximo Moronesi y Elvira Concheiro por allá del 2006, es un libro también igualmente extenso, que dividido en artículos e intervenciones. Una particularmente importante como proyecto de investigación es el del texto de Barricard. En ese texto, en ese libro, Barricard enlista las ausencias, las deudas que tenía el oficio, pensemos sobre todo de las y los historiadores, con respecto al devenir de las izquierdas. Y uno que aparecía ahí era el de las historias regionales o locales, ¿no? Como se le quiera llamar. Ahí siempre hay un debate, ¿no? Hasta qué punto es regional, a qué punto es estrictamente local. No nos vamos a meter en eso. Y me parece que tu texto, consciente o inconscientemente, con aquel llamado de una autoridad en el estudio de las izquierdas mexicanas, como fue Barricard, responde, ¿no? Y responde bien, responde de manera densa a ese desafío, ¿no? Porque es, como dijo Liliana, pues un desafío, porque hay un consenso entre cierta práctica cultural de que, bueno, hay cosas que aquí no pasaron. Y es cierto que no todo pasó por Querétaro. De hecho, ya un primer problema, creo que al que te enfrentaste, pues es el de la periodización, ¿no? Entonces ahí, a ver si en tu intervención, Kevin, que nos puedes decir por qué iniciaste con el movimiento armado, ¿no? Que, digamos, ya se ubica hacia los años 70 y claramente, digamos, a pesar de la escasez de referencias, hay un viso hacia los años 30. Yo sé que no son cronológicos los capítulos, pero me interesa saber qué concepción articuló que presentabas, como ya relató Liliana, tu primer capítulo con el movimiento armado socialista, ¿no? El llamado movimiento armado socialista. Continuaste con el movimiento obrero, o sea, es decir, pasaste de un ejercicio voluntario de militantes a un ejercicio propio de una tradición histórica, que es la de la defensa de los intereses de las clases trabajadoras, y regresas a profundizar en las distintas experiencias de
los partidos de las izquierdas, ¿no? Y yo encuentro cosas muy interesantes, tengo que decir que algunas reafirman algunas hipótesis que ya podemos ser mucho más firmes en su comprobación, creo que tu caso comprueba algunas de ellas, y por supuesto matiza, como ya bien dijo Liliana, ¿no? Voy a concentrarme sobre todo en la parte de los partidos. Ustedes, lectoras, lectores, podrían encontrar ahí un acercamiento a la presencia del Partido Comunista, del Partido Mexicano de los Trabajadores, del PSUM, de lo que se llamó la izquierda leal, es decir, estos partidos que reclamaban un cierto socialismo, pero no en una beta necesariamente marxista o marxista extraña de negociación con el Estado. El trotskismo con PRT, ahí cierra, digamos, un ciclo cronológico, ¿no? Ahí sí hay un ciclo cronológico respecto a el devenir de las izquierdas y pasas a las versiones post-1989, que serían, en el caso de México coincide literalmente, el PRD y el Partido del Trabajo, ¿no? Ya Morena ya no aparece ahí sería un debate, ¿no? Sí, podría ser incluida en esta seguidilla que haces, ¿no? De organizaciones. Claro, aparecen otros grupos, aparece el movimiento revolucionario del pueblo, el MRP en los 80s, aparece el PMS, ¿no? Una historia bastante breve, aunque importante, creo yo, como bisagra, ¿no? Y entonces, a partir de esto me parece que tu libro, al menos en la parte de los partidos, es muy claro que tiene una incidencia en la último tercio del siglo XX, ¿no? Es decir, es muy claro que el auge está en los años 70, ¿no? En la década de los 70 o del 70, y claramente en los 80, ¿no? Es de alguna manera, y creo que no propuesto así, al menos en la parte de los partidos, una historia electoral, ¿no? Ya sea de los fracasos o de las derrotas, de las ausencias, pero es al final una historia electoral porque ese tramo está sobredeterminado, identificado a partir de la cuestión electoral, ¿no? Y esto me parece muy importante. Hay, como ya lo dijo Liliana, también pues una otra historia que acompaña a la narración principal. La narración principal generalmente en cada uno de los partidos es cómo llegaron los militantes, cómo empezaron a activar los comités, las células, las organizaciones de base. Algunas se expandieron, muy claramente el PC y el PSUM, menos el PMT y el PRT, y de alguna manera los socialistas estatales, les voy a llamar ahora, que también tuvieron una presencia, ¿no? Y es una historia de la represión, al lado va una historia de la represión que llega hasta los años 90, es decir, no culmina en el ciclo tradicional, ¿no? Que se suele, empieza mucho más tarde, digamos, al menos en sus manifestaciones más duras, pero culmina también más tarde, ¿no? En términos, digamos, de una periodización estándar el día de hoy que se maneja incluso en las comisiones, ¿no? El año 65 como el año, ¿no? Más emblemático. El caso de Arnulfo Córdoba, que ya mencionó Liliana y que es muy sugerente escuchar que le motivó a ella vincularse a la historia del movimiento de las y los trabajadores, pues es el caso emblemático, ¿no? Creo que es muy claro incluso en términos de la materialidad de aquello que hay sobre Querétaro en los acervos del CEMOS, que ese caso fue muy impactante, muy importante, ¿no? Pues estamos hablando ya de un momento de apertura, estamos hablando ya de un momento de visibilización más clara del comunismo como una fuerza política legítima, no dejaba de estar atormentada y estigmatizada, pero bueno, ya con otras características. Y aún así cundió, ¿no? Tampoco estamos hablando de un gran momento político revolucionario, ¿no? Estamos hablando más o menos de una lucha, pues, gremial con un tinte político, no hay nada que esté a punto de estallar de manera dramática, y aún así la represión, tanto la cotidiana, que tus entrevistas dan material para seguirla, ¿no? Estas técnicas represivas de capturar a los que pegaban carteles, ¿no? Amedrentarlos, dejarlos ir, quitar todos sus carteles, ¿no? Desde esas técnicas básicas cotidianas hasta la técnica mayor, digamos, ¿no? De la lucha anticomunista, que es
la desaparición forzada. Me gusta mucho, y ahí sí tengo que decirlo, yo soy muy crítico como practicante, no voy a ser historiador porque no lo soy, pero sí como practicante de un cierto acercamiento a las izquierdas, soy muy crítico de quienes usan exclusivamente los materiales de la DFS, ¿no? Y tú los usas, pero no los usas solos, ¿no? Y eso me parece clave, ¿no? Los usas con testimonio, los usas con prensa de todo tipo, ya lo dijo Liliana, ¿no? De las organizaciones, también la privada, vamos a decir así, ¿no? Y en ese sentido creo que es un uso muy rico el que le haces a esos archivos que, vistos unilateralmente, pues pueden contar una historia falsa, ¿no? Una historia, ya no digamos de la policía, pero además de la policía interesada en replicar su propio discurso hacia adentro de las instituciones de seguridad del Estado, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy, muy importante. Es también una historia cultural, ¿no? De repente aparecen, sobre todo en el comunismo, claro, ¿no? Estos personajes que son poetas, que cruzan por la universidad, ¿no? También es una historia de los cruces, ¿no? De gente que viene de Veracruz, de gente que participa en la Ciudad de México, hay gente que en tu narración participa del movimiento del CEU, ¿no? Es decir, Querétaro también como un lugar de cruce, ¿no? Como un lugar de encuentros, ¿no? De experiencias previas en unas condiciones, pues no necesariamente las más favorables. También es una historia fotográfica, hay un seguimiento de imágenes sacadas de la prensa, me parece que también del CEMOS y de incluso de archivos que ya desaparecieron, como el Instituto de Historia Obrera, Rafael Galván, ¿no? Que ya no existe como tal. También hay, ¿no? Este uso, ¿no? El cual me parece profundamente rico. ¿Qué es la parte que más me interesa y creo que es muy interesante y es un aliciente a seguir haciendo estos estudios? Se están haciendo pues en Tijuana, y tú mismo estás haciendo ahora en Guanajuato, la historia de la izquierda en Morelia es mucho más, en Michoacán es mucho más conocida, en Morelos, por supuesto, por la vieja tradición jaramillista, post-zapatista, digamos. En Tamaulipas ya hay algunos textos, ¿no? Sobre el PCT, ¿no? Y voy encaminándome a eso. Creo que tu trabajo es muy enriquecedor porque matiza una vieja hipótesis de despliegue de las izquierdas, ¿no? Es decir, estaría la izquierda, esto se puede ver en un libro muy reciente que es el de Jorge Castañeda y Joel Ortega Juárez, que dicen, bueno, hay dos izquierdas, la izquierda independiente y la izquierda nacionalista o no independiente, ¿no? Más apegada al Estado. Y claramente esa bifurcación recorre todos los textos y yo estoy haciendo ahora un trabajo de recopilación de las perspectivas que hay desde el 2012 con el texto de Marx Ortega y Analicia Solís, que le siguieron los textos de Arturo Anguiano, de Carlos Illades, de Rodríguez Curi, bueno, el de Castañeda que ahora menciono, o sea, de Bayón Mayo, ¿no? Todos son textos generalísticos, ¿no? Todos son textos todavía con narraciones grandotas, ¿no? Vamos a decirlo así, que son necesarias, obviamente, pero que desgraciadamente ninguno de estos textos ha tratado de profundizar en las dinámicas locales, ¿no? Y entonces justamente tu libro apuntala a matizar algunas cosas que están ahí. Una muy clara, me parece a mí, es que tenemos que empezar a matizar esta idea de la izquierda leal, ¿no? O sea, la idea de la izquierda leal que nace con el PPS, ¿no? Con el Partido Popular, luego Partido Popular Socialista, muy claramente hacia el 58, y que dice, bueno, aquí hubo un acuerdo, un sector, ¿no? Que es visto muy siempre como muy oportunista, ¿no? En términos de las categorías políticas del momento, que se alió al Estado constantemente, y es cierto, ¿no? Uno ve la historia del PPS, pues es Lombardo buscando al PRI, ¿no? Y después vendrían sus remeros, ¿no? Como el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? Que se crea como espejo del Partido Mexicano de los Trabajadores, y el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ya en otro momento. Y lo que uno ve cuando explora con los conflictos locales es que los militantes vivieron estos procesos de manera distinta, ¿no? Es decir, hubo un enfrentamiento directo, hubo represión también, y al final hubo la necesidad de pluralizar los mecanismos de mediación que el PRI ya no alcanzaba a lograr establecer, ¿no? Es decir, se excedió
el mecanismo por excelencia, que era el partido oficial, llamado oficial. Ahí hay una discusión de qué tipo de organización fue esa, y había necesidad de darle salida a las demandas de la sociedad, ¿no? Y esas demandas podían tener un componente muy sobreideologizado, o podrían ser demandas muy concretas, ¿no? Muy claramente en Querétaro, como en muchos otros lugares, los servicios urbanos, ¿no? O los viejos problemas de la tierra. Paréntesis, muy interesante que no haya aparecido una idea, no digo que movimiento campesino en cuanto tal, pero una idea, ¿no?, de lucha por la tierra. Eso sería una segunda pregunta que te haría, Kevin. Particularmente con el PST, cuando lo relatas, y esto también lo relata el libro que hay sobre la experiencia militante de algunas mujeres del PST en Tamaulipas, que es un libro que ya tiene varios años, aparece una confrontación, es decir, ellos no se están confrontando con el presidente ni con el Estado, ¿no? Se están confrontando con las fuerzas reales, ¿no? Con los mediadores que están compitiendo en el espacio político, ¿no? Concretos, reales, por situaciones específicas, ¿no? Y esto vuelve mucho más rico y mucho más enriquecedor la mirada de las izquierdas, ¿no? Porque entonces ya no solamente se trata de los grandes proyectos históricos, de las grandes avanzadas programáticas sobre la independencia, sino se trata de la resolución, de la búsqueda de la sociedad para la resolución de sus problemas, compitiendo con el partido o el cuerpo político preferente, que es el PRI, pero que también a veces entra en contradicción, ¿no? Es decir, lo que brinda tu texto es ver los acuerdos locales y cómo las izquierdas también pueden aprovechar o insertarse en esos acuerdos locales, que nada tienen que ver, por supuesto, con las dinámicas nacionales, que son autónomas, que son independientes, y eso lo seguimos viendo hasta nuestros días, ¿no? O sea, hasta nuestros días esa sigue siendo, lo vimos muy claramente con el PRD, lo vamos a ver con Morena, es decir, sigue existiendo un privilegio del lugar sobre el privilegio programático de lo nacional, ¿no? Y esos acuerdos, cómo se rompen, cómo se realinean, cómo se rearticulan, como es mucho menos denso en Querétaro, porque no hay una gran movilidad de las élites políticas, ¿no? Porque la transición literalmente ha sido solo bipartidista, ¿no? Tardíamente además, como en todo el país, pero bueno, no ha habido un recambio de las élites y por lo tanto esa inserción en los acuerdos locales es mucho menos vistosa, ¿no?, que en otros espacios locales. La Ciudad de México, Durango, Baja California, no sé, Guerrero, por supuesto, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Y quiero insistir en esto porque a mí me parece muy preocupante, como un interesado, un estudioso en el desarrollo de las izquierdas, observar cómo estamos repitiendo o cómo nuestros maestros, ¿no?, algunos de ellos, nuestros referentes durante mucho tiempo, siguen repitiendo las viejas historias. Es decir, estamos frente al mismo libro 3 o 4 veces, ¿no? Rehecho con distintas miradas, ¿no? Unos, Rodríguez Curi desde el TMT, y ya desde el trotskismo, Anguiano desde el trotskismo autonomismo, Bailón Mayo sobre eso desde el mundo guerrillero, Ana Alicia Solís y Max Ortega, bueno, más desde el postcomunismo, pero al final es la misma historia. Es decir, no hay grandes variaciones si uno lo ve, ¿no? Y no hay un nuevo uso de fuentes, no hay una renovación, es decir, sí hay un consenso, ¿no? Y creo que tu texto apuntala no por la mala, no por ser rupturista per se, pero sí rompe algunos aspectos de ese consenso, ¿no? Y, digamos, reafirma lo que hay que reafirmar, porque eso no puede ser de otra manera, sucedió así, pero también matiza muchas otras despliegues o desarrollos, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con 3 preguntas, ¿no? Ya te hice 2, ¿no? ¿Por qué empezar con el movimiento armado? ¿Por qué aparece el movimiento obrero? Pues muy claro, pues es un lugar dentro, pero no un movimiento, digamos, aliado a una idea de sociedad rural, aunque esta idea ya para los 70 pues, es muy cuestionada o está muy acosada, digamos, ¿no? En su plenitud. No voy a hablar de movimiento campesino, porque obviamente no va, pero sí es interesante. Al final la industria y el desarrollo inmobiliario significa el despojo de ejidos, la apropiación de tierras, ¿no? Entonces, a ver si hubo algo de eso, alguna respuesta. Y la tercera, y con esto cierro, Kevin, versaría
sobre qué es lo que nos falta. Tú señalas algo que yo también he señalado y creo que llegamos a la misma conclusión en algún punto, y me gustaría saber a esa conclusión qué añadirías de lo sorprendente que es que no haya, por ejemplo, una historia del PMT, ¿no? A pesar de la centralidad ideológica de Berto hacia el final de los años 80, de Berto Castillo, no hay una historia, o sea, la que tenemos es una historia militante bastante mala, digamos mala porque tenía una función ideológica y no una función explicativa, ¿no? Después puede ser interesante, o era importante. Pero tampoco tenemos una historia del PPS, pero tampoco tenemos una historia del PST, ya no hay una historia solo de las organizaciones parte, sino de su función ideológica en el cuadro del desarrollo del México de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, el propio Partido Comunista, o sea, el propio Partido Comunista, pues no tiene hace mucho una historia, ¿no? La última, pues fue la historia o sea, como compleja, ¿no? Como totalidad, fue la de Barrecar, ¿no? Y después tenemos fragmentos, ¿no? Pedacitos, pero tenemos más ausencias que presencias, ¿no? En realidad. No hay una historia de la juventud comunista, ¿no? No hay una historia del PSUM, ¿no? El PMS, a pesar de que fue brevísimo, pues cumplió una bisagra que tampoco de las decisiones del PSUM tampoco tenemos idea, ¿no? De esa fragmentación ochentera, ¿no? Bueno, dio nacimiento al PRD, ¿no? O sea, después se reconfigura en PRD, y sabemos las consecuencias de juntar cosas que ya estaban fragmentadas, pero tampoco la hay, ¿no? Es decir, me da la impresión de que los esfuerzos, y espero no herir ninguna sensibilidad, se han concentrado demasiado en el movimiento, el llamado movimiento armado socialista. No digo que esté mal, pero bueno, el movimiento de acción revolucionaria pues ha tenido más artículos y libros que acciones reales del MAR, ¿no? Es decir, no se compara, ¿no? Lo que significaron estas organizaciones para bien y para mal, el PMS, el PRT incluso, ¿no? Tampoco tenemos una historia del PRT, ¿no? O sea, a ese nivel, ¿no? Tenemos todavía fragmentos que reconstruir. Pues decirte qué falta, qué sigue, ¿no? ¿Cómo ves tú este panorama? Y bueno, me guardo ahora. Kevin, pues agradecerte de nuevo, como le agradecimos a la maestra Liliana Cabrera, y dejarte ahora el espacio para que nos comentes tu perspectiva. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Liliana, y gracias por el espacio. Es para mí un gusto, ¿no? Encontrarnos, aunque sea en la virtualidad, y poder, pues, platicar en este foro del CEMUS, que es un lugar emblemático y que, pues, he ido a consultar en varias ocasiones. Intentaré responder algunas de las inquietudes, observaciones que me hicieron. Primero que nada, quisiera señalar, para quienes no lo conozcan, que este libro forma parte de una trilogía. Van a ser 3 libros. El primero ya salió, que se llama Querétaro, Pie de Lucha. Este vendría a ser el segundo, Querétaro, Historia de Lucha. Y un tercero que también ya concluí, pero aún no se publica, que se llama Querétaro, La Lucha Sigue. Y en estos 3, la idea es hacer una panorámica, y como toda panorámica es general, sobre la historia o las historias de las izquierdas en Querétaro, es decir, las que han tenido una presencia o que yo encuentro que han tenido una presencia. Y si bien es cierto, hablando ya tocando el asunto de la periodización, no me animé, digamos, a ponerle como en estricto sentido una fecha de inicio y una fecha final, porque cada una de las luchas pues tiene, digamos, distintos parámetros, ¿no? Pero digamos, en términos generales, son una trilogía que abarcaría sobre todo desde la década de los 50 del siglo XX hasta tentativamente pues la actualidad. Reitero, esto va a variar de lucha en lucha. Y si bien es cierto que a la hora de juntar todas y cada una de ellas, pues terminaron siendo libros bastante grandes, ¿no? Entonces, es un dilema un poco en ese sentido, es ciertamente complejo quizá para que se lea de corrido, pero ya lo señalaba Liliana, la intención, mi idea era que cada capítulo pues se pudiera leer por sí solo, ¿no? Si bien eventualmente en la forma en la que organicé los capítulos se fueron conformando estos ejes y creo yo que se pueden observar este cruce de caminos, como señalaste, Jaime. Entonces, en términos muy generales, el primer libro
el primer tomo, se aborda sobre todo la lucha estudiantil, aunque también hay algo de lucha obrera, y hay la contracultura. Y en este segundo, bueno, ya lo han señalado, pero sobre todo sus tres ejes son el movimiento armado socialista, la lucha obrera y la lucha político-electoral, ¿no? Con varios partidos políticos habidos y por haber. Y en el tercer libro, el cual espero poder entregar a la editorial este mes, sobre todo son luchas, digo yo, político-cívico-sociales, ¿no? Más de la sociedad civil. En tercer libro, perdón, sería, por ejemplo, aparece la lucha religiosa popular, aparece la lucha magisterial, aparece la lucha urbano-popular, y ahí viene sobre todo el asunto de la tierra, que ahorita lo retomamos, aparece el movimiento feminista, aparece el neozapatismo civil, ¿no? Ese impacto que se va a dar tras el levantamiento del Tlalén en Chiapas, como se vive en Querétaro. Está el movimiento de la diversidad sexual, está el Barzón, y está uno donde está la coyuntura o el ciclo de protestas del movimiento Yo Soy 132 a las movilizaciones en torno a la desaparición forzada de los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Y finalmente cierro con Morena, ¿no? Que también ahí se tocó ese punto de por qué Morena aparece en el tercer tomo y no en el segundo, como digamos, siguiendo en estricto sentido los ejes, pues correspondería. Básicamente Morena lo dejé atrás hasta el final por dos razones. Una cuestión más bien técnica, ¿no? Que esta investigación la empecé en el 2013 y digamos la fui concluyendo, diría yo, hasta el 21, ¿no? Si bien en el último libro sigo haciendo anotaciones, digamos, de lo que considero más relevante, pero digamos que la concluí hace ya 2-3 años. Quería más bien que pues, en un primer momento Morena no me daba para hacer un capítulo para el caso de Querétaro, digamos eso corresponde a la cuestión técnica, y la otra me parecía que era también justo, considerando el paulatino crecimiento de Morena a nivel nacional y que se verá posteriormente reflejado en diversos sentidos a nivel estatal o local, me parecía justo darle más tiempo a que Morena creara su propia historia y entonces tener, digamos, algo a narrar o tela de dónde cortar, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, y también considerando la justificación era de que Morena, pues no se dice ser solo un partido, ¿no? Decían ser un partido un movimiento que había emergido y había tomado, digamos, esta ruta. Entonces me parecía que también embonaba con el eje de las luchas cívicas, digamos, ¿no? Entonces ahí por eso mandé a Morena hasta el final, ¿no? Y además, pues bueno, según el relato morenista, pues es su triunfo electoral del 2018 y que muy seguramente refrendará este año, pues decía ser como un conglomerado, ¿no? De las diversas luchas anteriores sobre las cuales Morena, en ese cruce de caminos y conjunción de experiencias, pues se fue, digamos, subiendo hasta alcanzar ese triunfo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parecía que, al menos para mí, se justificaba, ¿no? El ponerlo hasta ahí. Ciertamente, como lo había señalado ya Liliana, en el conjunto de estos capítulos que conforman los 3 libros, digamos, yo no me propuse resolver una problemática en el sentido de, como de manera muy cuadrada, de repente tienen las tesis, ¿no? En la academia. Más bien, el problema que yo quería resolver era la ausencia historiográfica, ¿no? ¿Dónde estaban las izquierdas? Era yo la pregunta que me hacía. Y quería resolverlo, digamos, pues sobre todo con oficio y con método del historiador, ¿no? Con esta contrastación de fuentes que ya se ha señalado. Pero a su vez quería, digamos, también deliberadamente alejarme de cierta redacción también academicista y más bien quería, según yo, hacer una redacción más inspirada en el periodismo de investigación, ¿no? Y creo que, pero en esa combinación, digamos, de la contrastación de fuentes y este tipo de redacción, que no sé si me salió bien, ¿no? Pero no, según yo era mi idea, pues le dio, digamos, esta vitalidad que
pues muchas personas, agradezco, me han señalado que se da, ¿no? Sobre todo porque de las fuentes que empleo, eh, siempre me interesó, digamos, que se hiciera esa diversidad de fuentes, ¿no? Que fuera algo coral lo que se estuviera contando. Y que la fuente, digamos, que se llevara a los reflectores, en buena medida, ¿no? Según lo posible, pues fueran los protagonistas, ¿no? Las y los protagonistas. En contrastación siempre, ¿no? Con la policía política, con las distintas prensas, ¿no? Que también son muy ricas, con el CEMOS, ¿no? En fin, con toda la diversidad de fuentes que yo pudiese encontrar. Pero me parecía que quienes habían vivido la historia debían estar en el centro de esa historia, sobre todo porque no se había escrito al respecto, en términos, digamos, generales. Si quizá este ejercicio ya se hubiese hecho con antelación, pues mi interés o aproximación hubiese sido distinto, pero en un primer momento me parecía que lo justo, ¿no? Hablando de que si la historia hace justicia, pues también no lo sé, pero me parecía justo en ese momento desde una postura, no quiero decir militante, ¿no? Pero sí cercana, digamos, a las posturas de izquierda, me parecía que era importante que así fuera, ¿no? Ya como historiador, reitero, pues no sé si esto se logre. Eh, ha sido también interesante ver la recepción que han tenido estos libros entre las, ahí sí, distintas militancias de izquierda en la entidad. Y ciertamente, como un ejemplo, ¿no? Que creo que nos sirve para ver un poco esta recepción y cómo en efecto muchas personas, afortunadamente, ¿no? Creo que eso es bastante positivo, han usado la obra como para reubicarse, digamos, en la panorámica histórica. Creo que ha sido muy significativo que a la hora de que se presenta el libro en Querétaro, pues las presentaciones se vuelven un tanto como mítines, ¿no? Lo cual en realidad es bastante común cuando se presentan libros sobre las izquierdas, pues empieza así como la gente a participar y a proponer, y bueno, de aquí qué vamos a hacer y demás, ¿no? Entonces creo que ha sido también interesante ese, pues esa respuesta en general positiva de la gente. Por supuesto ha habido críticas, ¿no? También bastante normal. Eh, evidentemente en las presentaciones, ¿no? Como esta misma que agradezco mucho, pues lo acostumbrado, pues es resaltar las virtudes y omitir las críticas, ¿no? Ya habrá otros momentos, otros lugares para hacerlo, pero ciertamente, claro, hay cosas criticables en esta obra y como en cualquier otra, ¿no? Quisiera también señalar, ¿no? De que estoy de acuerdo, ¿no? En general, con que es una aportación a la historia de las izquierdas. Esa era mi principal intención. Y en un segundo término, pues una aportación a la historia sociopolítica de la entidad, ¿no? Pero me parecía que se incrustaba más en la historiografía de las izquierdas y no tanto en la historiografía de Querétaro. Quizá por el hecho mismo, como correctamente señaló Liliana, de que no tenía yo una base bibliográfica sobre Querétaro en la cual realmente apoyarme, ¿no? Al menos en un primer momento. Eh, después, bueno, claro, haciendo la revisión, pues sí había más, pero donde las izquierdas jugaban un papel muy, muy secundario, ¿no? Más bien era como para eh, debatir, digamos, con otro tipo de construcciones históricas, hecha, en efecto, no por personas que estudiaron o se formaron en la historia, ¿no? Sino más bien en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC y bueno, en periodismo en general, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí fue creo que eso fue determinando un poco también hacia dónde me fui inclinando, ¿no? Aunque claro, la formación ahí creo que se nota, ¿no? Yéndome hacia las preguntas o interrogantes de Jaime, ¿por qué empezar con la guerrilla? Creo que eso se responde un poco con lo que ya adelantaba. No había, digamos, una intención en particular de empezar con uno o cerrar con otro más. Bien pudo, digamos, haberse acomodado de una manera distinta, considerando que la idea general no es que sea un rayuela, ¿no? Que puedas ahí, digamos, haciendo un laberinto, sino, digamos, que puedes simplemente empezar por el capítulo eh, que tú quieras, pero las acomodé de esa forma porque me parecía que empezaba como a hacer sentido cómo se iban, digamos, haciendo esas bisagras, fue la palabra que utilizaste, ¿no? O utilizando esos puentes, o se iban haciendo este tipo de conexiones.
si bien la guerrilla, pues en Querétaro al menos, no lograron establecer, digamos, ese tipo de conexiones tan claras. Me parece que ese tipo de puentes es más evidente entre otras luchas sociales, no tanto con la guerrilla. Entonces, digamos, no hay un porqué definido. Hay una intención medianamente cronológica, pero que no se sostiene, ¿no? Reitero, cada capítulo es independiente, si bien el eje de los partidos políticos, digamos, al darse una serie de fusiones y divisiones y procesos electorales que las van a ir, pues digamos, encarrilando, pues digamos, ahí sí hay una intención un poco más cronológica. Uniendo esa pregunta con la que hacías al final, ¿no? O el comentario sobre el que falta, ¿no? Y lo que comentabas anteriormente, sobre los esfuerzos, ¿no? De las y los investigadores que se han concentrado quizás sobremanera en la guerrilla, el movimiento armado socialista. Yo coincido, en efecto, me parece que me extraña, ¿no? Que no se haya, o que se haya perdido las entonces numerosas investigaciones que se hacían sobre la lucha obrera. Hoy, pues pareciera que ya no hay, ¿no? Como que si ya no hubiese clase trabajadora, como si ya no hubiese alguna participación política, y pues se ha abandonado una larga historia de lucha que creo que bien ameritaría recuperar o reanalizar en función de qué tanto se ha trabajado con anterioridad. En el caso de Querétaro, lo señalaba Liliana, y creo que lo comentábamos también en la presentación que hicimos acá en Querétaro, sobre la lucha obrera en Querétaro, yo creo que da para mucho más. No hay, digamos, agoté las fuentes hasta donde me fue posible, pero yo ahí me quedé con ganas de clavarle más el diente a la lucha obrera. Creo que hay mucho, mucho más a indagar. En cambio, quizá en la historia de algunos partidos que abordo, me parece que, vaya, al menos no me quedé con esa sensación de que pude haberse ahondado o profundizado más allá, ¿no? Con la perspectiva y las fuentes que yo utilicé, ¿no? Evidentemente, al darle otro énfasis a algún otro aspecto, pues por supuesto siempre habrá algo más que comentar, ¿no? Me extraña, en efecto, que también haya una ausencia en la historiografía de la lucha magisterial, ¿no? Están pues por todos lados y muy presentes, con una lucha muy constante y muy organizados, y en general están un tanto abandonados, ¿no? En efecto, si nos vamos al, digamos, al balance cuantitativo de la cantidad de militantes que se tuvo, o a lo cualitativo, por ponerlo de algún modo, ¿no? Del impacto que llegaron a tener a nivel sociedad, me parece que sí, otras luchas sociales ameritan nuestros esfuerzos historiográficos, sin demeritar, por supuesto, lo importante de las guerrillas, ¿no? Pero aún así, evidentemente, pues es que supongo que se responderá a cierta romantización del fusil, ¿no? Que tiene para las izquierdas, ¿no? En cuanto a los procesos revolucionarios, se le da mucho peso a lo armado y quizá otro tipo de participaciones se han quedado como cuestiones secundarias, ¿no? Cuando, pues, vaya, no debería de ser así, ¿no? El aspecto de la lucha por la tierra ya también lo anticipaba. En el caso de Querétaro, no me atrevería todavía a decir que no hay una lucha campesina, pero lo voy a decir. No hay, creo, una lucha campesina, que no hay, creo, me parece todavía una organización que al menos a mí me haya, con la que yo me haya encontrado, digamos, en las fuentes, que me indique que la lucha por la tierra haya sido una gran problemática en Querétaro. Salvo, claro está, que se indague más al respecto, ¿no? Pero desde la misma Revolución Mexicana, creo que el campo de Querétaro, si bien era un campo muy violento, como en cualquier lugar del país, no había una violencia de tipo, vamos a decirle, revolucionaria, eh, más bien era por distintos tipos de conflictos, y no, estos no, digamos, derivaron en una organización popular, independiente, de izquierda, en fin, ¿no? Como que me llevase a querer, eh, digamos, escarbar más en esa lucha.
de manera quizá llamativa, me parece que el conflicto por la tierra, que es más de izquierda o social, en Querétaro tiene que ver más con la lucha urbano-popular. Eh, pero aquí, digamos, la lucha por la tierra no se daba para cultivarla, ¿no? Sino pues para construir sobre ella, ¿no? Y construir fraccionamientos y después los servicios y demás, ¿no? Entonces ahí empieza a haber cierto conflicto con ejidatarios, pero sobre todo con los, pues no les decían latifundistas, pero básicamente lo eran, ¿no? Grandes propietarios de tierras que pues, no estaban realmente utilizando esas tierras y querían pues abusar en la explotación de la gente que las ocupaba de manera, entre comillas, ilegal, en fin, ¿no? Creo que ahí está el principal conflicto por la tierra en Querétaro. Y hay desalojos, ¿no? Es un movimiento muy, muy grande. Yo diría que los más grandes en la historia contemporánea de Querétaro es la lucha urbano-popular, ¿no? Pero ese lo abordo ya en el tercer capítulo, perdón, en el tercer libro. Y evidentemente, creo que ahí sí es como muy eh, palpable, al menos para mí, es una lucha que se deriva de la desintegración, por decirlo de algún modo, de la lucha obrera. Cuando los obreros son golpeados, que en efecto nunca tiene un auge así como espectacular en Querétaro, pero sí hay, digamos, picos, ¿no? Y en ese momento, la coyuntura 79, 80, 81, en Querétaro, hay un momento de convergencia donde entran distintos grupos de izquierdas a politizar a los sindicatos, hay una intención de separarse de las confederaciones oficiales, entra un gobernador setemista, valga la redundancia, a la gubernatura de Querétaro. Entonces hay un momento de enfrentamiento que lleva a que se rompan huelgas con violencia y se da el caso del asesinato, bueno, desaparición forzada, oficialmente de Arnulfo Córdoba Luz en San Juan del Río. Y me parece que en ese momento se golpea, perdón, tan duramente a la lucha obrera, se les enlista, ¿no? Se les despide digamos, a buena parte de los obreros politizados de izquierda, etcétera. Viene la crisis justificada con la crisis económica, ¿no? Para hacer sus recortes. Se les mete en listas negras, se les impide regresar a las fábricas. Y entonces, buena parte, digamos, de los despedidos, pues con todas las carencias que tenían las colonias en las que estaban, algunas irregulares, otras de paracaidistas, otras simplemente, pues, abandonadas por el Estado, empiezan a, digamos, a gestar la lucha urbano-popular más de izquierda, ¿no? Creo que es interesante ver ese tipo de conexiones, ¿no? Y en ese sentido, se dan estos acuerdos locales, ¿no? Que no necesariamente se corresponden con lo nacional. Evidentemente, lo local siempre tendrá particularidades que habrá que, con las que se tomará distancia de estos relatos nacionales generales, ¿no? Como de estos libros que, que señalabas, ¿no? Y creo que ahí viene lo rico de las historias regionales, ¿no? Y que voy a relacionar con la última pregunta de qué falta. Fíjate, no recordaba la invitación de Barricard, ¿no? Sobre la deuda, pero creo que otra deuda que hay que seguir explorando, además de la que ya hemos señalado de recuperar otras luchas que han dejado, pues, de ser las, yo que sé, favoritas del gremio, pues es recuperar también estos enfoques regionales, ¿no? Entre muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero creo que el enfoque regional nos puede ayudar a crear realmente un relato nacional sin tantos huecos, ¿no? A mí, y con esto quisiera ir cerrando, lo que me llevó a escribir, pues esto, ¿no? Estos libros, fue justamente que a mí me faltaba mi región en esos relatos nacionales. Y cuando me fui politizando hacia la izquierda en la licenciatura, pues digamos que los primeros referentes son más bien internacionales, globales, ¿no? Ya sabrán, Revolución Rusa, Revolución Cubana, ¿no? Y en un segundo momento, pues vienen los referentes nacionales. Para mí, el movimiento estudiantil del 68, el levantamiento del ZLN. Pero en un momento dado dije, bueno, pues sí, todo eso está muy bien, pero ¿y Querétaro qué onda, no? Entonces, ¿dónde están los míos? Estoy seguro que por muy conservador que sea Querétaro, algo habrá, ¿no? Entonces, en esa pregunta de ¿y Querétaro qué? Me llevó digamos, a levantar esas piedras y a encontrarme con un mundo de información que creo lo mismo ocurrirá en cualquier lugar
del país donde pues se empieza a indagar, ¿no?, sobre la participación de las personas convertidas en organizaciones, convertidas en movimientos sociales, que, digamos, pues darán más o menos sus granitos o granotes de arena en esta participación, en esta reconstrucción o construcción, digamos, de pues una sociedad civil o una mayor democratización del sistema político mexicano, ¿no? Entonces, en fin, quisiera de momento dejarlo por acá y no sin antes reiterar mis agradecimientos, Jaime y Liliana, por sus comentarios y por el espacio. Muchas gracias, Kevin. Pues estamos llegando ya hacia el final. Vamos a dar unas palabras de cierre, Liliana, por favor, si nos acompañas con esto, por favor. Sí, no, pues nada más retomando un poquito las preguntas que hacías y como puntualizando para Kevin, creo que también una deuda con la historiografía de Querétaro sería la Sierra Gorda, porque si bien puntualizas, no está registrado la lucha campesina, no tal como se ve en todos los países, en todos los estados. Sí, la Sierra Gorda aquí en Querétaro es otro rollo, es como también, si uno va y hace historia oral, todavía tienen muy fresco la violencia, ¿no? Sí, son zonas más violentas, solamente que pues efectivamente nadie ha registrado ese tipo de luchas que no creo que tengan que ver con izquierda, con guerrilla, son otras dinámicas que vienen del caciquismo, ¿no? De este México caciquismo, y que también es como una deuda que existe en la historiografía de Querétaro. Pues nada más pues agradecer a la invitación y pues una invitación a que lean el libro. Muchas gracias. Sí, efectivamente, particularmente, ¿no? En el caso obrero y campesino es claro que excede, ¿no?, a los estrechos marcos que puede ser una opción política. Se confunde, ¿no? El caso de Amilo, del PST que pones acá me parece muy sintomático, ¿no?, de esos momentos y claro, hay todo como esto de la piedra que dices, Kevin, por el epígrafe, ¿no? El epígrafe de Taibo, ¿no? Que nos Justo, pone sí. inicios, ¿no? Donde dice Taibo, donde aparentemente no hay nada, se alza la piedra y aparece la memoria de una lucha, una tradición, unos recuerdos de que no todo tiene por qué seguir igual, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pues les agradecemos mucho, compañero, y felicitarte, Kevin. Estamos a la espera entonces del tercer tomo y desearte lo mejor al libro y volver a insistir que el libro se puede consultar en la biblioteca del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, Pallares y Portillo 99, Colonia Parque San Andrés, en la Alcaldía Coyoacán, y ahí pueden consultarlo y agradecerles mucho a ambos. Gracias, Jaime. Gracias, Liliana. Gracias. Adiós.